Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos a 22 de noviembre. Hoy es un día muy especial porque hoy, ¿quién cumpleaños? Vamos a cantarle Happy Birthday al pastor virtual. Todos nos van a acompañar. Esta torta, gracias, hermanos en Cristo, por haberla hecho llegar en esta mañana para el pastor. Y vamos a cantarle su Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, pastor. Happy birthday to you. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Sé que todos me han acompañado desde sus casas a cantar el Happy Birthday al pastor. Muchísimas gracias, Luz Dari y familia, que nos enviaron esta deliciosa torta preparada por las manos de Luz Dari. Hoy es un día supremamente especial, pastor, lo queremos mucho. Quiero que sepa que toda su congregación estaba pendiente de su cumpleaños. Para los que no nos conocen, pues igual ya yo creo que nos van conociendo. Somos el pastor John Jairo, soy su esposa Cielo y pues somos los pastores de la Iglesia Internacional Adoración y estamos ubicados en el barrio Puente Largo de Bogotá. Hoy quiero preguntar, hace 15 días yo les preguntaba si les resultaba difícil perdonar, ¿verdad? Hace 8 días las consecuencias de no perdonar. Pero hoy quiero enseñar los beneficios de perdonar. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 2, 9, 11. Esta es la traducción lenguaje actual. La carta que les escribí era para saber si realmente están dispuestos a obedecerme en todo. Yo por mi parte estoy dispuesto a perdonar a todo el que ustedes perdonen, suponiendo que hay algo que perdonar. Lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, ya conocemos sus malas intenciones. En la Reina Valera del 60 dice en este versículo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El fin que el apóstol Pablo perseguía en esta, su segunda carta a los Corintios, era asegurarse de que ellos estaban siendo obedientes a los principios y mandamientos del Evangelio según él los había enseñado. Aquí les habla de la importancia de ser obedientes en todo, pero especialmente en lo referente a perdonar a los demás, pues esto podría evitarles muy malas consecuencias. Pablo les dice específicamente, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Vi una película de la vida real sobre la predicadora Corrie ten Boom. No sé pronunciar muy bien, pero me entienden. Fue una predicadora holandesa que fue acusada con poder de Dios fue usada por el Señor hace varias décadas. Y durante la Segunda Guerra Mundial, ella y su familia fueron acusados de haber escondido judíos en su hogar. Los arrestaron y los llevaron a los campos de concentración nazis. Su padre y su hermana murieron allí. Años más tarde, Cori regresó sola a su hogar. Al terminar la guerra, el Espíritu Santo la guió a perdonar y a predicar en Alemania. Después de un sermón que se predicó sobre el perdón, muchas personas lloraban mientras confesaba sus pecados. Muchos esperaron para estrecharle la mano al bajar de la plataforma. Mientras la saludaban, uno por uno, apareció en la fila un hombre que tenía su mano extendida. Tan pronto ella lo vio, sintió que su corazón dejaba de latir. Él había sido uno de los guardias en el campo de concentración, donde ella y su hermana habían estado encarceladas. Los prisioneros tenían que pasar desnudos delante de él cuando eran llevados a ese campo y con frecuencia les negaban el alimento. Doloroso, ¿verdad? Qué recuerdos aquellos años terribles llenaron la mente de Cory. El hombre no la reconoció como una antigua prisionera, pero ella se lo hizo saber. Él le dijo que después de haber servido como guardia, él había aceptado a Cristo como su Salvador personal. Yo sé que Dios me ha perdonado todas las crueldades que cometí, pero me gustaría oírlo de sus labios también. ¿Me perdonará usted? Qué cosa horrible, ¿no? Cory cerró los ojos. Ante ella pasó la imagen del cadáver de su hermana y revivió los recuerdos de su sufrimiento en ese campo. Aquellos segundos le parecieron años,
Finalmente, con sus ojos cerrados, hizo una oración. Señor, yo no puedo perdonar a este hombre. Ayúdame, ayúdame. Ella decidió que al menos podía levantar su mano y al hacerlo sintió que el poder de Jesús fluyó en su corazón y perdonó el antiguo guardia. El Espíritu Santo la reargulló. Acto seguido sintió como todos los sentimientos de amargura desaparecieron y fueron reemplazados por el gozo y la paz de Dios. Posteriormente ella dijo que se había sentido como si tuviera 10 años menos después de esa extraordinaria experiencia. Después Cori viajó por todo el mundo predicando el amor y el perdón de Cristo. La falta de perdón en nuestros corazones nos aparta de Dios y permite que Satanás ejerza su influencia en nuestras vidas, como dice el pasaje de hoy. Eso trae amargura, desasosiego, discordia, hostilidad y una serie de sentimientos que se traducen en unas vidas infelices, ¿verdad? Cuando perdonamos, esas raíces de amargura desaparecen y el Espíritu Santo nos lleva a la paz y al gozo del Señor. Esa paz que yo les digo que es la verdadera paz que vamos a vivir ahora. Esta fue la experiencia de esta predicadora. Ciertamente fue muy difícil para ella siquiera hacer un leve movimiento indicando su decisión de perdonar a aquel hombre. Pero lo más profundo de su corazón surgió un clamor pidiendo la ayuda del cielo. Pidió la ayuda a Dios. Lo que inmediatamente sucedió cambió su vida totalmente. Entonces pudo disfrutar plenamente de la paz, el gozo y de todas las bendiciones del Señor. Si tú te encuentras en una situación similar, si te resulta muy difícil perdonar a alguien que te hizo daño, clama a Dios por su ayuda, con sincero deseo de obedecer en esta área de tu vida. Verás cómo a medida que el Espíritu Santo va limpiando tu corazón de raíces de amargura, serás capaz de perdonar y disfrutar al máximo de la presencia y las bendiciones del Señor. Es por eso que en esta mañana yo te pido, mi amado Dios, te ruego que tu Santo Espíritu arranque del corazón de todos aquellos hermanos que nos escuchan las raíces de amargura que les impiden perdonar a aquellos que les han hecho daño. Y así puedan disfrutar plenamente de tu paz y de tu gozo, Señor. Te damos gracias, Señor, y quedamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y de nuestro amado pastor cumpleañero. Cumpleaños feliz. Gracias, hermanos, porque sé que todos cantaron desde sus casas. Bueno, qué sorpresa, muchas gracias. Como siempre ella dándome las sorpresas. Bueno, le doy gracias a Dios una vez más, sí, realmente un año más, gracias a Dios estamos pasando por él. Y empezamos otro, y lo empezamos en compañía de todos, sabiendo que Dios nos ama. Quiero agradecer pues esos detalles, ese detalle de este pastel, no tenía ni idea que iba a pasar esto, pero bueno, gloria a Dios, gracias. Y sé que el deseo de todos es el mismo, estamos en el amor de Cristo y nos relacionamos en Él y nos hemos hecho una familia. Les agradezco mucho y bueno, que siga Dios llevándonos por el buen camino. Sabemos que estamos en el buen camino y que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Bueno, muy bien. Sí, esta reflexión es muy bonita porque estar en Dios es hacer como Él dice. Y hacer como Él dice es la única manera en que nosotros podemos probar que lo que Él dice es bueno, que nos sirve, que es agradable a nosotros, y también es agradable a Él, y que es perfecto para nosotros mientras estamos en este cuerpo y en este mundo. Y yo espero que usted coja estas reflexiones, las que recibe a diario, las palabras que predicamos el día domingo y todas estas cosas, usted tome nota de todo ello y haga de esto su propia vida, métalo en su vida. Esto es la renovación de la mente y la única manera es conociendo lo que el Señor dice, y conocerlo es aplicarlo en nuestra vida. He insistido mucho en eso y a veces hasta me vuelvo como muy repetitivo, pero es importante y es que ese es el objeto de todo esto. Nosotros debemos aprender a hacer una renovación de nuestra mente porque de otra manera
simplemente no pasamos de un ritual, no pasamos de un ejercicio de escuchar y ya, o de asistir cuando asistimos a nuestras congregaciones, de asistir y ya, y no pasa nada, y tiene que pasar algo. Esto tiene que producir un cambio en nosotros. Y hoy voy a hablar precisamente de tomar esa posición que el Señor nos ha dado, de pararnos en ella, de implantarnos allí, que ese es nuestro fundamento sólido, la palabra de Dios, y en donde Él nos puso, para que entendamos qué más, hacia dónde más podemos ir, qué más podemos hacer con nuestra posición de hijos. Y ese es el tema de hoy. Y nosotros voy a usar varios ejemplos de la Biblia. Espero que usted esté atento, tome nota, por favor. Como siempre, apártese de lo que lo distrae, quite de sus manos lo que le puede quitar la concentración. Siempre recuerde el llamado de Dios, el consejo de Dios, la advertencia de Dios. Y si quiere, léalo por allá en el capítulo 28 de Deuteronomio, en el versículo 1, donde Él nos dice: escuchen atentamente a mi voz. Y miren las palabras, escuche atentamente. Eso quiere decir todo su ser dispuesto a escuchar lo que Él está diciendo, para que lo guardes y tengas cómo hacer, tengas referencia de cómo hacer algo, de cómo vivir de acuerdo a lo que Dios dice, teniéndolo en cuenta, y obrar conforme a ello para que nos vaya bien. Entonces es muy sencillo, simplemente es un rato donde nos disponemos, nos concentramos, tomamos nota, meditamos en esto y sacamos lo que nos sirve para vivir conforme a ello. Y esta enseñanza de hoy le va a servir mucho, le garantizo, porque no es mía, es una enseñanza de Dios para nosotros. Así que oramos desde nuestra posición. Oramos desde nuestra posición. Y vamos a empezar a orar para empezar a discernir y empezar a desglosar este tema. Así que, amado Dios, gracias, Padre mío, por un año más. Gracias por tener esta familia, no solo la familia de mi sangre, Señor, sino la familia en ti, Señor, en el espiritual. Sé que todos, Señor, están siendo guardados por ti. Tú los llevas, tú les provees, Papito Dios, como lo has hecho conmigo. Sé, Señor, que a ti no se te escapa nada. Y sé, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Y nuestra fe no está puesta en lo que vemos, sino en ti, Padre, en lo que tú eres capaz, lo que tú dices. Y tú no eres un Dios que se arrepienta, tú no eres un Dios que mienta. Tú cumples tus promesas cuando nosotros confiamos plenamente en ti. Por eso te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, quiero igualmente saludar a las personas que nos escuchan o que nos van a escuchar. Especialmente quiero darle muchas gracias a este grupo de señoras con las que participo el jueves. Creo que ya saben quiénes son, de esta empresa, de Dupré. Gracias por estar allí, gracias por apoyarnos, gracias por su amor, su cariño que se ha manifestado tan grandemente hacia nosotros. Quiero saludar a la iglesia en Viterbo y darle gracias a Dios por la salud de Claudia y de Rodrigo. Sé que van saliendo adelante, sé que el Señor los tiene en su mano y los está fortaleciendo en la fe. Y bueno, hay que seguir haciendo la labor. Y a todos, en donde estén, nuestra congregación, donde estén, solo espero que sigan fuertes, sigan con convicción, que no se dejen vencer de nada, que sigan adelante con todos sus propósitos de aprender, pero no solo de escuchar, sino de aplicar lo que el Señor nos dice. Muy bien, entonces mucho hemos hablado nosotros de la nueva naturaleza que tenemos. Recordemos que esa nueva naturaleza no dependió de nosotros, sino que dependió de la fe que pusimos en lo que entendimos que pasó en la cruz, y creemos lo que pasó allí en la cruz, y el Señor entonces nos ha hecho nacer de nuevo, otorgándonos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza ya no es conforme a lo que hemos aprendido del mundo, sino de lo que aprendemos de él, y estamos formando nuestros nuevos hábitos, nuestro nuevo comportamiento, de acuerdo a la palabra que Dios nos revela. Y esa palabra nos dice
que ahora, porque hemos creído y Él nos ha dado su Espíritu y ha limpiado este tabernáculo para que Él habite, y eso quiere decir que Él ha perdonado nuestros pecados, que nos ha hecho aceptos ante Él por la justicia aplicada en Cristo Jesús. Nos ha hecho sus hijos, hijos de Dios, porque Él nos hizo nacer de nuevo, y todo porque colocamos nuestra fe en el entendimiento de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero a pesar de que insistimos en este tema, de entender lo que significa el nuevo nacimiento, de entender lo que significa la redención, la santificación, la glorificación y vivir la vida desde este entendimiento, todavía no sabemos cómo orar de la manera como ora el Hijo heredero, que somos usted y yo, si hemos creído en Cristo Jesús. Y eso significa que ahora tenemos autoridad delegada de Jesucristo para ir a enseñar a los demás lo que Jesús enseñó estando en la tierra. Solo sabemos escrituras como la siguiente, por ejemplo, y seguro que usted la va a repetir conmigo cuando sepa de qué es. En Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo 6, 6. Y la escritura dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Es muy interesante, analicen las palabras de este versículo, porque aquí dice muchas cosas. Padre que está en secreto, sea quien ve el Padre, si Él es Espíritu, quien lo ve, y entonces que está en secreto. Y que Él está viendo lo que nosotros estamos haciendo allí, no lo que estamos diciendo. Él no está oyendo lo que estamos diciendo, sino que Él está viendo lo que estamos haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Que estamos llegando a su presencia, estamos allí en Él, estamos concentrados en Él. Ahora, tenga en cuenta que estas palabras de Jesús las está hablando antes de la cruz. O sea, por eso le está hablando de esta manera, porque ya ahora, después de la cruz, los que hemos recibido el Espíritu Santo, pues sí tenemos la presencia permanente en nuestro Padre, con nuestro Padre. Estamos allí con Él. Entonces, tú ya no tienes que entrar a un lugar específico, porque Él está allí. Entonces, ¿cuál es el lugar secreto con tu Padre? En ti mismo. Ora que Él está allí, Él te está escuchando, Él está viendo, Él sabe lo que tú necesitas, Él te conoce, pero ¿tú lo conoces? Entonces, sin embargo, y esta escritura la sabemos, y muchos la saben de memoria, cuando van a orar, no entienden lo que hay detrás de la intención de este versículo, porque la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo, ni dónde, sino en la comunicación con Dios. En el contexto de la escritura citada, si usted lee todo el capítulo, está enseñando a aquellos líderes religiosos Jesús que querían ser vistos y notados como hombres cerca de Dios por sus oraciones largas, oraciones casi interminables, adornadas de palabras para la mayoría inentendibles, y ellos hacían esto en las esquinas, en las partes donde todo el mundo los pudiera ver, y levantaban sus brazos y hacían estas oraciones interminables. Ahora, yo no estoy diciendo que orar en público no sea válido. Por supuesto que se puede y debemos. Pero orar solo donde vamos a ser vistos es una indicación de que nuestra audiencia verdadera no es Dios, sino los demás. Es decir, queremos que nos vean, queremos ser notados. Y entonces eso ya no es una oración, sino que eso es una actuación. Algunas personas piensan, por otra parte, que repetir las mismas palabras una y otra vez como un encantamiento hará que Dios los oiga. No es erróneo acercarnos a Dios con la misma petición, pero la petición no debe ser sobre lo que usted ya tiene de parte de Dios. Y usted sabe lo que tiene de parte de Dios, usted ya, si no lo sabe, tiene que entenderlo, y por eso es que estudiamos la Escritura. Y es ahí donde consiste uno de los mayores problemas que tiene el creyente. Es el desconocimiento sobre la heredad que tienen los hijos
que hace que se desperdicien palabras, que se desperdicie tiempo y esfuerzo en la oración y que sean oraciones inútiles. Porque el Señor dice, y oran y no saben lo que oran y no saben pedir. Y no sabemos porque sencillamente no entendemos que ya tenemos una cantidad de cosas que es la herencia. Dice la Escritura que Él nos hizo coherederos junto con Cristo. Coherederos. Es decir, ya tenemos algo de parte de nuestro Padre. Y eso es lo que tenemos que entender y conocer. Por eso estudiamos la Escritura. Entonces, mire ahí más adelante, en Mateo capítulo 6 otra vez, versículo 8. Y Jesús les dice, Mateo 6, 8, Jesús les dice a los discípulos, no hagan como ellos, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que nosotros necesitamos realmente? Porque si Él sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos, y porque Él es nuestro Padre y Él se preocupa por nosotros, pues entonces ¿para qué desgastarnos en pedir las cosas que Él ya sabe que nosotros necesitamos? Entonces la oración, como vemos, no parte de las muchas palabras sabias, ni tampoco del lugar apropiado, como si pasaba bajo la ley. Allí no se podía orar en cualquier sitio, sino en determinados sitios del templo o a su alrededor. Y tampoco está determinada la oración a un don en específico. Es decir, no tiene usted que ser pastor para orar. La oración sale, es la charla, es lo que sale del corazón hacia el papá. La oración pura, la oración ferviente, surge de un corazón sincero que tiene la conciencia, escuche, de la conciencia, la plena certeza de la presencia del Padre en su vida permanentemente. Voy a citar varias oraciones de las Escrituras para ilustrar lo que puede ser su oración. No quiero decirle cómo es que usted tiene que orar, sino que le voy a dar de pronto orientación sobre sus oraciones. Ahora, como dije comenzando, usted primero debe entender su posición de hijo. Y por favor, le pido que escuche, no oiga simplemente, no deje pasar las palabras por su oído solamente. Medite en lo que significa que usted es hijo de Dios ahora. Porque es partiendo de allí, de esa posición, que usted puede apropiarse de cada promesa, de cada palabra y toda la autoridad que Cristo le ha otorgado para que sea victorioso realmente en este mundo. Recordemos que Jesús lo dijo a sus discípulos en el primer siglo, pero en ese mandato, usted y yo, que hemos nacido de nuevo por su gracia, estamos incluidos en el deseo de Dios porque eso es lo que Él quiso. Así que con la autoridad con la que esos hombres corrientes de la primera iglesia oraron, usted también puede orar. Mire, volvamos allí, vamos a Mateo otra vez, capítulo 28. Y analice las palabras. No, por favor, no solo las lea, sino trate de meditar en ellas y entienda el contenido que hay allí. O sea, y si no lo comprende, pídale sabiduría a Dios. Dios prometió que si a usted le falta sabiduría, la pida y Él se la va a dar. Y yo estoy seguro que sí. Mateo 28, y vamos a leer desde el versículo 18 al 20. 18 al 20. Y dice, y Jesús les dice, y recuerden esto, Jesús ya había resucitado. Entonces Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto quiere decir, por esa razón que les acabo de hablar, de que ya tengo toda la autoridad, de que yo soy el que domino en el cielo y en la tierra, por esa autoridad ahora yo se las estoy dando a ustedes. ¿Para qué? Para que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además, mire el versículo 20,
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Todo lo que Él previamente le enseñó a sus propios discípulos. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, como veíamos hace 8 días, entre la batalla, si usted entra a esa batalla, y yo le ruego que usted quiera ganarse el botín que hay cuando usted va a la batalla. Estoy hablando en términos actuales, refiriéndome como ejemplo a lo que pasaba antes, cuando el ejército iba a la batalla. Y recuerden esa historia, esa predica, esa enseñanza de 18 días, donde sencillamente Dios les decía, cojan el botín y repartan por partes iguales entre los que fueron a la batalla y los que no fueron. Y obviamente los que no fueron a la batalla pues eran más, y los que fueron a la batalla eran menos. Por supuesto, entonces cogían más del botín, pero repartían el botín y eran beneficiarios aquellos que no fueron. Ahora, ¿usted cuál quiere ser? ¿El que recibe un poco o el que recibe mucho del botín? Y cuando estoy hablando de esos términos ahora, estoy hablando de la revelación, lo que usted va a entender de Dios para su vida, que lo va a ayudar a crecer y a ser más sólido en esa fe, que nada lo va a mover en cualquier circunstancia. Entonces, si usted entra a la batalla con su mente ahora mismo, ¿y por qué lo digo así? Porque seguramente hay agentes distractores a su alrededor. Y seguramente usted quiere escuchar, pero hay una cosa que lo distrae, hay otra cosa que está pensando, hay etcétera, etcétera. Batalle con su mente ahora mismo, dispóngase para escuchar, ponga las cosas en orden, diga que le dejen este minuto, este ahorita o menos, para usted entender, tomar nota y meditar en ello, y profundice en estas escrituras, ore al Señor que le dé sabiduría sobre ella para que pueda disfrutar de los tesoros que el Señor le ha otorgado ya, que tal vez usted desconoce. Voy a darle un ejemplo de orar para su propio bienestar, para su propio vigor, para que usted se sienta vivo, activo, fuerte. Vaya al Salmo 92. Salmo 92, versículos 12 al 15. Y recuerde, la Biblia es una sola. Amén. No crea que porque está en el Viejo Testamento entonces no le sirve a usted. Esta palabra le ha servido a los judíos, aunque muchos de ellos no entraron en la gracia, es decir, no salieron de la ley para simplemente vivir en conexión con Dios permanente. Ellos usaron esta palabra siempre, muchos fueron fortalecidos. Es más, el que escribió este salmo lo escribió de lo que él mismo vivía y de lo que él mismo entendió que era estar en la presencia de Dios. Entonces, Salmo 92, 12 al 15. Y mire lo que dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Entonces, ser nacido de nuevo significa que usted es justificado por la fe en la justicia aplicada en Jesucristo. De esto hablé también el domingo pasado y creo que he hablado bastante. Por lo tanto, cuando dice esta escritura que el justo florecerá como la palmera, está diciendo que usted florece como la palmera. Ahora, solo medite, trate de mirar una palmera. Nosotros en Colombia aquí tenemos una palmera que es nuestro símbolo, es uno de nuestros símbolos patrios o nacionales, que es la palma de cera del Quindío. Es una palma que tiene como 50, 60 metros, no sé realmente cuánto es su medida, pero es una palma realmente alta, fuerte, derechita. Es realmente impresionante mirarla. Ahora, si la conocen, mediten cómo crece ella. Cada parte de la palmera es útil e incluso en su vejez se mantienen verdes. Usted es así, dice el salmista, pero tiene la razón de existir en que es vitalizado para hacer que otros conozcan lo que Dios hizo por ellos como lo ha hecho por usted.
y lo que ha hecho en usted. Siga leyendo. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Está hablando del justificado, del justo. Van a estar plantados en la casa de Jehová. Es decir, esto está hablando de no solo del día del fin, cuando Jesucristo entregue todo al Padre, todo su reino, sino que está hablando también de ahora, de ahora. Y no está hablando de este cuerpo, está hablando de usted en todo su ser. Porque usted es templo de habitación del Espíritu Santo. O sea que usted está plantado en la casa de Jehová. Usted es templo del Espíritu Santo. Por eso floreceremos y por eso nada nos faltará. Amén. Dice el Salmo, aún en la vejez fructificarán. Sin importar la edad, usted entiende que es hijo de Dios, que es heredero. También en su vejez puede usted producir fruto, traer bienestar a los demás, repartir del botín que Dios le da para beneficio de otros. No estoy hablando de la parte económica, eso lo incluye, pero también estoy hablando de su entendimiento, de su experiencia en Cristo Jesús. Y usted puede llevarle aliento a muchos. Usted, señora mayor, hermanitas de nuestra iglesia, de nuestra congregación, hay muchas de ustedes que tienen tanta sabiduría que le pudiera ayudar a eso con ellas, con esa sabiduría a las jovencitas, no solo de nuestra congregación, sino a las jovencitas alrededor de usted. Ahora dice, vigorosos y verdes, con aliento de vida y esperanza, capaz de traer aliento y vida a otros a través de la enseñanza de ser hijo. Entonces, si usted coge este salmo, por ejemplo, como referencia para orar, usted ya habla desde su realidad y da gracias a Dios. Dice, Señor, gracias, tú me has plantado en tu templo. Yo soy ahora parte de tu habitación, de tu casa. Y Señor, tú me haces reverdecer. Y tú me haces reverdecer y dar fruto y llevar aliento a los demás. Y tú me das la fuerza para seguir aún en medio de las dificultades. Y tú provees a todo mi ser, Señor. Esa puede ser una oración desde su posición. Así que usted solo puede encontrar en estas palabras razones suficientes para en su charla con el Padre, en su oración, encontrar nuevo aliento, una mentalidad de poder, porque Dios le ha otorgado una nueva naturaleza adquirida en Él. Él se la dio. Y en eso consiste. El salmista hablaba de lo que él entendía, que es en la posición en la que estaba el justo, el justificado. Usted ha sido justificado si usted ha creído en la justicia aplicada en Jesucristo en la cruz. Ahora, usted también puede orar oraciones que impacten el cielo y la tierra, como lo hizo Elías, por ejemplo. Elías fue un hombre admirable, normal, corriente, como usted y yo, con pasiones como la suya y la mía, pero un hombre que tenía perfecta comunión con Dios. Es decir, él sabía cómo Dios hablaba, cómo Dios pensaba, y él actuaba en el nombre de Dios. Y él actuaba porque él estaba en esa posición. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago capítulo 5, versículo 17. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Mira el impacto. Impacto arriba, impacto abajo. Hacer que no llueva durante 3 días. Esto es tremendo. Elías, el profeta del tiempo en que Israel fue gobernado por el corrupto rey Acab y su malvada esposa Jezabel, estaba allí. La nación entera se rebeló contra Dios. Se habían olvidado de cómo los liberó de sus amigos egipcios, de sus amos egipcios, y los condujo a través del desierto a la tierra prometida. Parece que eso fue para ellos una historia que no quisieron recordar más. Y ahora, cuando Elías está hablando esto, estaban adorando al ídolo Baal, es decir, a Satanás. Y en ese contexto, Elías hizo esta oración.
Y esta oración no es solo para unos pocos elegidos, hermano, porque Elías era un hombre, como dice esa escritura en Santiago, sujeto a pasiones como las nuestras. O sea que considerar su debilidad es simplemente necedad, porque usted se va a concentrar en eso y no está viendo su posición ahora. Y usted lo que debe concentrarse es en su posición ahora. Y si no lo hace, lo que significa entonces es que usted simplemente se va a mirar como cualquier otra persona. Y entonces eso no tiene nada de especial. Y entonces usted desconoce su posición de hijo. Entonces no se trata de probar tampoco a ver si funciona poder parar la lluvia. De pronto algunos lo van a hacer inocentemente y algunos lo van a hacer simplemente por retar la fe, como si Dios nos pidiera que hiciéramos algo de eso. Esto fue un mandado específico de Dios a Elías. Amén. Aunque personalmente he probado que funciona. Voy a hacer un paréntesis para contar una anécdota a los que estuvieron conmigo en esa época. Tuvimos un encuentro con Dios, íbamos a una finca cerca en el camino, así saliendo de Bogotá, y se llama el Alto del Vino, una finca bonita, diseñada para esto. Y ese día empezamos mal, bueno, al otro día del encuentro, cuando inició el encuentro empezamos como mal porque empezó a llover, se nos fue la luz donde estábamos y nosotros mirando estrategias y enseguida el pensamiento es, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a tratar de resolver cuando pareciera que el Espíritu Santo me hubiera redarguido y me dice, ¿cuál es la fe que estamos enseñando? Me devolví y me paré enfrente de todos y les dije, pero si nosotros tenemos fe y sabemos y conocemos a nuestro Padre, pidámosle a nuestro Padre que nos solucione el problema, que pare la lluvia. Y así hicimos y oramos. Y Padre, por favor, suspende la lluvia en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, siguió lloviendo durante 2, 3 minutos y paró la lluvia. Pero no solo paró la lluvia, sino que volvió la luz. Así que funciona. Y Dios fue glorificado. Entonces no se trata de probar si funciona el poder para parar la lluvia, sino que entienda la razón. Elías obró fervientemente porque él sabía lo que Dios quería y él obró como Dios quería. Elías oró por una razón poderosa y esta razón era que todos los demás que no conocían al Dios verdadero o los que habían olvidado al Dios verdadero, al Dios soberano, al que todo lo puede, otra vez lo volvieran a ver. Bueno, ver no literalmente, ver su acción, su poder. Elías no oró para simplemente calmar sus emociones, les voy a demostrar a todos que yo tengo fe, sino para impactar la atmósfera de tal manera que Dios fuera conocido. Y ese debería ser siempre nuestro propósito. Hoy oran muchos para que se vean, para notarse. ¿Usted para qué ora? Él oró fervientemente para que algo ocurriera y eso ocurrió. Vamos allá. En Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, y mire la frase, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Wow, Elías no tenía miedo del rey Acab, porque Elías vivió su vida delante de Dios. Por eso lo primero que dijo fue, en cuya presencia estoy. Y él sabía que Dios lo respaldaba porque fue enviado por Dios. Por eso cuando leemos Mateo, allá lo que acabo de leer antes, por tanto, vayan. Usted lo que debe saber es que usted ha sido empoderado y que Dios lo mandó a hacer a usted eso y simplemente hágalo, porque Él está con usted y usted está con Él. Si usted se mantiene en la presencia de Dios, y eso es la conciencia plena, la convicción plena, la certeza plena de Dios en su vida permanentemente, no cuando usted lo necesita o cuando a usted le conviene, sino en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, entonces usted tampoco va a temer nada
ni la opinión siquiera de los demás o las críticas de los demás, porque Dios es su principal fuente de ánimo y fortaleza. Dios es su todo. Dios es su respaldo. Dios es donde usted se para firme. Dios es su papá que lo respalda. Ahora bien, recuerde que no es porque a usted le parece que está procediendo bien o porque usted piensa que su justicia es la correcta y obra entonces como le parece. Debe entender la justicia de Dios para que sepa obrar en lo correcto, vivir una vida en Cristo. El ejemplo que nos trajo Cielo ahora en la meditación antes de la prédica hablaba de la experiencia de esta señora, Corrie ten Boom, una historia real, y cómo ella, hablando del perdón, pero cuando tiene que practicar el perdón, casi que no lo hace porque sus emociones enseguida salieron allí, afloraron, pero ella decidió clamar a Dios y decidió obedecer a Dios. Y cuando lo hizo, entendió por qué Dios le decía que era bueno que perdonara. Y si usted obra en lo correcto, entonces usted lo que pasa es que comienza realmente a vivir la vida en Cristo. Esa frase de Elías, en cuya presencia estoy, significa, entre otras cosas, humildad. Humildad. Estoy ahí para escucharte. Estoy ahí para aprender a vivir de la manera que tú quieres y sabes es mejor para mí. No estamos en la presencia de Dios para esponjarle a nadie nuestras habilidades o para destacarnos por sobre los demás con nuestra sabiduría o para hacer demostraciones de poder o tratar de impresionar a la gente. Ojalá pudiéramos llegar o podamos llegar al grado de humildad que no reaccionemos a nuestras emociones primarias, aquellas de hacernos notar, aquellas de parecer importantes, aquellas de destacarnos siempre, de ser protagonistas. En cuya presencia estoy, debe dejarme impregnado de su olor, de su amor, de su bondad, de su misericordia, siempre estimando a los demás como superiores a mí mismo para poder servirles y enseñarles el amor de Cristo. En cuya presencia estoy, no es estar postrado con miedo a no ser escuchado. No es estar temblando porque me he equivocado. Es estar presto a recibir un amor que nadie más me ha enseñado, que fue capaz de elevarme a su presencia santa y poderosa y que estoy dispuesto a entregarle a los demás porque lo he comprendido. En cuya presencia estoy. Es estar dispuesto a ser útil en sus manos para enseñar a los demás que hay esperanza, que hay un lugar donde el Padre quiere que todos estemos, un lugar de esperanza perfecto que nunca podremos imaginarlo en este mundo, pero que sabemos nosotros, porque creemos que nuestro Padre lo ha preparado para nosotros, sus hijos. Hoy es mucho más fácil recibir las bendiciones de Dios, porque su juicio se realizó en la persona de Jesús en la cruz. Por eso dice la Escritura, allí en Juan, capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Escuche, esto no quiere decir que entonces la persona que no cree no tiene solución. Lo que está diciendo es esto. Si una persona, la palabra de Dios dice que todos, así a usted le parezca que usted es el mejor. Yo creía en algún tiempo que yo era tan bueno.
Todos, y esto lo dice Dios, y Dios conoce la condición, el estado, los pensamientos, las obras de cada quien. Y Dios dice que todos están muertos en sus delitos y en sus pecados. Es decir, que cuando dice que ya está condenado por no creer, se mantiene en el mismo estado en el que ha estado siempre, muerto. Muerto espiritualmente, muerto separado de Dios. Pero el que cree, Dios lo saca de ese estado y lo hace vivir y lo hace nacer de nuevo. Eso es lo que dice esta escritura. Por esa razón es que usted, si ha creído la obra de la cruz y la resurrección, porque la ha entendido y ha entendido todos los beneficios que desataron allí mismo, que Dios los desató en su ser para usted, por usted, entonces usted está declarando la bondad de Dios y ahora está en su voluntad. O déjeme decirlo de esta manera. Usted está en este momento asociado con Dios. Usted es hijo de Dios. Estamos de acuerdo en que Jesús ya cargó la maldición de enfermedades, de dolores, de pecados. Esos dolores no son los dolores corporales, son los dolores que producen la maldad del hombre en toda su expresión. Cuando nosotros participamos en la maldad o cuando la maldad nos ataca. Amén. El rechazo, la traición, el despojo, todo esto, los dolores que producen estas cosas a nuestra alma. Las enfermedades de nuestro corazón, cuando crecemos amargados, cuando crecemos con tantos complejos porque estamos dolidos y entonces esto produce enfermedades que se reflejan en nuestro cuerpo. Ya cargó con la maldición de nuestros pecados, Él se hizo maldito, Él cargó con su pecado en la cruz, con la rebeldía suya, al no querer hacer caso, no entender, al querer seguir su vida como la quería vivir, Él cargó con esa maldición. Allí en la cruz cargó con todo eso. Y por eso dice la Escritura que Él se hizo maldito en la cruz. Y nos ha dado todas sus bendiciones, sus beneficios. Toda la bondad de Dios está dada para aquel que ha creído en Jesucristo. Entonces, por eso es que, por lo que ahora, cuando nosotros encontramos esos retos a la fe, nos apoyamos en su deseo que se materializó en la cruz de que seamos sanos, limpios de toda maldad, de toda culpa. Ya no hay acusación contra nosotros. Confirme esa palabra, tome nota de esta escritura que le voy a dar. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Toda acusación que se levantaba contra usted fue quitada en la cruz. Todo señalamiento, todo dominio que se ejecutaba contra usted fue quitado en la cruz. Usted ya no tiene por qué vivir como vivía antes. Usted ahora no debe orar, por ejemplo, Señor, sana a mi hijo, porque entonces lo que usted está diciendo es que o no entiende o no cree que Él murió y resucitó de entre los muertos, logrando la victoria sobre la enfermedad. Usted ora es, Señor, gracias por la salud de mi hijo, aunque lo esté viendo ahí postrado en la cama. Por lo tanto, si usted ora con que Señor sana, usted no está orando desde su posición de hijo. Si usted ora en el nombre de Jesús, tú eres sano, tú estás orando desde la posición de Jesús, desde la condición de hijo. Cuando usted ora, Señor sana, usted está negando la efectividad de su poder en esa victoria de la cruz. Ojalá espero hacerme entender. Pero además, mire lo que pasa. Cuando usted ora, Señor sana a mi hijo, en su propia mente usted le está dando cabida al pensamiento de que Dios todavía necesita ser persuadido para que lo bendiga. Recuerden, y esto no es nuevo, hermano, cuando la gracia no se manifestó exclusivamente en el Nuevo Testamento, la gracia se expresó siempre, siempre. Recuerde, por ejemplo, a mí me gusta traer este ejemplo del Viejo Testamento cuando Moisés
fue empoderado por Dios para que fuera a liberar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Y Dios le dijo a Moisés, yo te colocaré como Dios ante Faraón. Es decir, yo te estoy dando mis atributos, te los estoy dando a ti. Y lo que van a ver el Faraón y los que estén allí es a Dios a través tuyo, o sea, al yo soy. Amén. Y fue Moisés, hizo toda esta clase de milagros, prodigios y cosas, ustedes recuerdan, lo de convertir el agua en sangre, lo de las pestes, todas estas cosas. Y finalmente fue liberado el pueblo, y ellos van por el desierto, el faraón manda a su ejército a que persiga a los israelitas, y los israelitas llegan al mar, parece que no hay salida, viene el ejército detrás, el mar adelante, la gente se rebela, la gente se le olvidó el poder de Dios manifestado allá atrás, y se rebelan contra Moisés, contra Dios, porque había sido puesto Moisés como Dios. Y Moisés, como oraría cualquier carnal que no tiene la plena conciencia de Dios en su vida y lo que Él lo ha empoderado, voltea a Dios y clama, y Dios le dice, ¿y por qué oras a mí? Dile al mar que se abra. Es decir, como quien dice, oye Moisés, ¿te acuerdas? Yo te dije que te voy a colocar como Dios, como si yo fuera el que estuviera allá. Solamente haz lo que yo te digo y se va a manifestar mi poder. Moisés se le olvidó eso también. Entonces usted ya está en una posición que Dios le otorgó. Usted ya es hijo. Por tanto, tiene que tenerlo en cuenta. Entonces usted opera desde esa posición. Usted ya no le está pidiendo permiso a nadie para orar conforme a la voluntad de Dios. Escuche, usted no vaya a tratar de aplicarle ahora la palabra en este momento, entonces yo, porque alguien me hizo algo malo, entonces yo te condeno en el nombre de Jesús. Dios no le va a mandar a usted a hacer eso. O sea, usted tiene que ser sabio, hermano. Por eso recuerde que le cité esta escritura anteriormente. Manténgala presente. Haga de ella su pensamiento constante. Estoy hablando de Mateo 6:8. Jesús les dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entendemos entonces que por la gracia, la obra finalizada de Jesús en la cruz, todo ha cambiado para el que cree. Ahora, las bendiciones vienen fácilmente porque no dependen de nuestra perfecta obediencia a la ley de Dios, sino a la única obediencia de Cristo a Dios al morir en la cruz por nuestros pecados y hacernos justos como lo atestigua la Escritura. Entonces no es su justicia, es la justicia de Cristo. En Romanos capítulo 5, versículo 19, Romanos 5:19 dice la Escritura, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, así como por la desobediencia de uno solo, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, Jesús, solo muchos serán constituidos justos. Entonces, es la fe en la obediencia de Cristo, no la fe en su obediencia. Aunque yo no le estoy invitando a que camine desordenadamente, porque si usted entiende lo que significa la justificación, toda la obra redentora en la cruz, entonces usted ya entiende que hay una vida que se vive correctamente, porque usted ya no está bajo el poder del engañador, de la maldad. Dios nunca tuvo la intención de que nosotros ganáramos sus bendiciones guardando su ley. Dios dio la ley para que pudiésemos entender nuestra situación desesperada, desolada y sin esperanza, porque estábamos separados eternamente de Él por causa del pecado, y la ley nos debió haber conducido a que abrazáramos a Jesucristo como nuestra justicia, como nuestro, digámoslo en términos coloquiales, salvavidas. Agarrémonos de allí. Él lo hizo posible. Y recibir su justicia produce frutos de justicia. ¿Qué quiere decir? Es una forma correcta de vivir. ¿Y esto cómo se logra? Por el entendimiento. Entender lo que Dios dice
que ahora nosotros somos y que es bueno para nosotros. Y nos ha dado el poder para dejar el viejo hombre atrás. Nos ha dado el poder para rechazar el pecado, para entender que el pecado no es para nada nuestro amigo. Y nos ha dado entonces la manera, la revelación, el poder de vivir una vida correcta o de vivir, en otras palabras, en su verdad, que es la causa de nuestra permanencia en la santidad delante de Dios y de los hombres. Y no es por sus obras, es por su obediencia, porque usted ya lo entendió, porque usted ahora escucha a su papá atentamente y entonces usted tiene en cuenta lo que su papá le enseña y vive conforme a esto. Me llamó mucho la atención la meditación de cielo antes de empezar. Hay personas que están en el camino de Dios, pero se reservan algo, se guardan algo, porque no ceden a su vieja naturaleza que ya no existe y no quieren renovar la mente. Entonces guardan, como hablaba la escritura, esta señora hablaba del perdón, ella se paraba ante el público a hablar del perdón, pero ella no había perdonado y le costó trabajo perdonar. ¿Cuántos de ustedes están reservando? Se están reservando eso, que debería conducirlos a ser libres de verdad. No permitan que el rencor los separe, los divida, porque eso también les va a traer efecto, una consecuencia no solo sobre sus vidas, su propia vida, sino sobre su entorno. Entienda esto. Es entonces esa la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento muchos entienden, me siento mal, tengo cargo de conciencia, Señor, perdóname. Eso no es arrepentimiento. No es para nada arrepentimiento. Lo que significa es, arrepentimiento significa es cambiar de pensar. Cambio la manera de pensar, y si cambio de manera de pensar, entonces, como consecuencia, en la manera de actuar. Lo que en el ejemplo de la señora esta, Connie, como se llama, ya se me olvidó, la meditación. Hablaba del perdón, pero no había cambiado su manera de pensar. Sabía del perdón, pero no había cambiado su manera de pensar. ¿Cuándo cambió de manera de pensar? Cuando ella cogió lo que sabía y lo aplicó perdonando a quien le había hecho mal. Eso es arrepentimiento. Cambié de manera de pensar, mi conducta cambió. Porque entendió que eso era lo correcto. De pronto no sabía lo que iba a venir y lo que vino fue un botín grande, poderoso, que fue paz. Se sintió 10 años más joven porque se le quitó toda esta amargura y todo este peso de encima, toda esa tristeza de encima. Entonces, no solo terminamos cumpliendo la ley, sino superándola por el poder de su gracia, que eso fue lo que pasó en la cruz con Cristo. Él no solo cumplió la cruz, la ley toda, porque nunca pecó, sino que además la superó porque se volvió el dador del perdón, la gracia y la misericordia. El botín que Jesús obtuvo fue repartido para toda la humanidad. El problema es la humanidad. O no lo cree, o no lo entiende, o no quiere saber. Y el que lo quiere, y el que lo entiende y lo sabe, debería estar enseñándole a los demás. Quiero citar otra escritura para su entendimiento, para su meditación, para que permanezca en sus pensamientos. Que le aseguro, si usted procede conforme a esto, le va a ayudar a permanecer siempre firme. Y está en Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán fuerzas nuevas, levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por favor, entienda que esto habla de su esperanza, de su fe, de su firmeza. Cuando vengan las aflicciones que cada vez serán mayores, no vaya a salir ahora corriendo y piense que no se va a cansar. Amén. Estoy hablando de la parte espiritual, de la parte de su alma, no de la parte corporal. Recuerde la historia sobre
la historia sobre el endemoniado Gadareno, un hombre que la sociedad ya lo tenía estigmatizado, nadie podía hacer nada por él porque no tenían el poder para hacerlo, porque no había ciencia que pudiera liberarlo de semejante opresión. La sociedad lo tenía encadenado porque no solamente los dañaba a ellos, sino que se dañaba a sí mismo. Su única esperanza se acercó a él para liberarlo y recibir la bondad de Dios. ¿Y quién fue ese? Jesús. Jesús lo vio, Jesús lo amó, Jesús tuvo compasión de él y por lo tanto fue liberado. Recibió el amor de Dios. Tanto, hermanos, tanto, si ustedes quieren leer la escritura, tanto que este hombre una vez entró en la gracia de Jesucristo. Lo único que supo hacer fue ir a proclamar todo lo que Jesús había hecho por él. La escritura está en Marcos capítulo 5, versículos 19 al 20. Marcos 5, 19 al 20. Mire lo que pasó allí después de esto. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Tremendo. Esto es lo que es entender el amor de Dios. Voy a decir lo que Jesús hizo por mí. Jesús enseñó su poder y su autoridad. Una autoridad que no solo liberó a este hombre del poder de los demonios, sino que también asumió el hombre para ir a anunciar, enseñarle a la gente quién era ahora su autoridad, quién lo amó. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia, donde se ha encomendado a los que creemos enseñar lo que Jesús hizo y lo que viene para los que hemos creído en lo que Él es y significa. Eso significa, mis queridos hermanos, que no nos esforzamos por cumplir leyes para agradar a Dios. Él ya se agradó y se agradó en Jesucristo. Por eso estamos en este camino con C grande, el camino de Jesús, aprendiendo y enseñando, pero obrando en el poder del que habita en nosotros, el Espíritu Santo. No es nuestra responsabilidad que haya poder porque existe, pero sí es nuestra responsabilidad dejar que ese poder se manifieste, que obra en favor de los demás. Amén. El domingo entrante voy a continuar con esta enseñanza porque considero que es muy importante que sigamos nosotros entendiendo cuál es nuestra posición y cómo obrar en ella. Nosotros estamos viviendo nuestro año aceptable del Señor. Y no me refiero al 2020, me refiero a nuestra posición como hijos, a ese año. Y vamos a entenderlo entonces el próximo domingo de una manera un poquito más amplia. Eso espero. Por ahora, solo pido que pueda usted comprender la palabra de Dios, que esta palabra se le quede, que vuelva a repasar sus notas. Yo sé que ha sido largo, pero bueno, usted puede volver a escuchar este video, este audio, y puede leer la escritura. Yo estoy mandando a los que me han enviado su correo las escrituras, la prédica escrita. Usted puede leerla y, como les digo siempre, si usted tiene alguna pregunta, si tiene una inquietud, escríbanos. Escríbanos allí, está nuestro correo, como lo puede ver en la pantalla, y con gusto le responderemos con la mayor rapidez posible. Vamos a darle gracias a Dios y sabemos que estamos en la presencia de Dios, y oramos todos juntos. Señor, gracias por este momento. Gracias por tu palabra que nos ilustra, nos enseña lo que somos, la posición en la que tú nos colocaste, Señor, una posición de privilegios, de hijos que estamos cercanos a ti como nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias por llevarnos de tu mano, por protegernos, por proveer para todas las cosas, aún antes de que nosotros expresemos la necesidad de ellas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, guíanos siempre. Esa es tu promesa. Vamos en el camino verdadero y correcto. Gracias, Padre. Amén
y amén.